Hace unos días, Jungkook volvió a hacer algo tan simple como subir sus historias a Instagram. Y sin embargo, ese gesto cotidiano terminó desatando una ola de teorías, especulaciones y rumores que se expandieron por todas partes. Primero compartió la canción Stay de Gracie Abrams y unas horas más tarde subió Weather de Novo Amor. Dos selecciones musicales que, en apariencia, no dicen más que los gustos personales de alguien que disfruta de la música, pero que para muchos fueron interpretadas como mensajes ocultos, indirectas y señales que había que descifrar. No pasó mucho tiempo hasta que algunos comenzaron a decir que Stay era una especie de referencia a la película Dream de Lisa, mientras que otros aseguraban que la elección de Weather tenía que ver con Winter, ya que en algún momento ella había compartido esa misma canción. Así, de un instante a otro, Jungkook volvió a ser el protagonista de teorías ajenas a él, como si no pudiera simplemente escuchar música y compartirla porque le gusta. Lo cierto es que no hay ninguna base para relacionarlo con esas idols. Con Lisa, todos saben que no existe posibilidad alguna. Ella lleva tiempo en una relación seria con un multimillonario y está en otra etapa de su vida. Con Winter sucede lo mismo. Las coincidencias que algunos intentan forzar, una canción, un accesorio, un gesto cotidiano, son cosas que cualquiera podría compartir con otra persona. Incluso la esposa de Charlie Puth subió en su momento un tema de Novo Amor. Es una artista popular, especialmente en Corea, donde incluso ofreció un concierto en 2024, por lo que no es nada extraño que Jungkook lo escuche. Pero aún así, la situación se repite siempre. Cada vez que Jungkook hace algo, aparecen mil interpretaciones. Si publica una canción, enseguida se analizan las letras como si fueran mensajes cifrados. Si se queda en silencio, se inventan historias para llenar ese vacío. Parece que nunca puede simplemente disfrutar de algo sin que lo rodeen de teorías. Y por supuesto, junto a todo esto, también resurgen los rumores relacionados con Jikook. Un sector del fandom, acostumbrado al dramatismo o quizá aburrido de la calma, inventa rumores de peleas o distanciamiento cada vez que Jimin y Jungkook no aparecen juntos públicamente. Pero quienes llevan tiempo siguiéndolos saben que estos rumores no son nuevos. Se han repetido año tras año. En 2020, en 2021, en 2022, en 2023, siempre lo mismo. Y aún así, una y otra vez, Jimin y Jungkook han demostrado que siguen juntos, que su relación sigue intacta, que no necesitan desmentir nada porque los hechos hablan por sí solos. La dinámica de Jikook siempre ha sido muy particular. A diferencia de lo que muchos esperan, ellos no están constantemente en redes sociales mostrando cada paso. Su relación se mueve de otra manera. A veces desaparecen, se guardan en silencio, se concentran en su vida privada y luego, de repente, vuelven a aparecer, juntos, con gestos simples pero significativos. Esa es su forma de ser, y quienes los conocen saben que así funcionan. No necesitan dar explicaciones públicas porque lo que comparten es algo más profundo que la aprobación externa. Y eso queda claro en cada reaparición, en cada risa compartida, en cada momento en el que, sin palabras, muestran que siguen siendo los mismos de siempre. Durante 2023, por ejemplo, Jungkook estuvo muy activo en transmisiones en vivo. No era casualidad. Los fans interpretaron esa constancia como su manera de llenar el vacío que dejaba Jimin en redes. Era una forma de acompañar, de estar presente, de no dejar que la distancia se sintiera tanto. Y en medio de esas transmisiones y publicaciones, las canciones que compartía no eran al azar. Muchas de ellas forman parte de los gustos que comparte con Jimin. Ambos disfrutan de melodías melancólicas, reflexivas, de esas que acompañan silencios, noches tranquilas o momentos de introspección. No es casualidad, es su forma de coincidir en lo cotidiano.
Un ejemplo claro de esto fue aquel live en que los dos escuchaban canciones de Sufjan Stevens, entre ellas 4th of July. Y resulta curioso porque cuando reproduces ese tema en Spotify, las recomendaciones que aparecen llevan directo a canciones de Novo Amor. Entonces, ¿es realmente extraño que Jungkook haya compartido Weather? Lo más probable es que ambos ya lo escucharan juntos. Que simplemente formara parte de esa música que disfrutan sin pretender dar señales a nadie. A veces lo más sencillo es la respuesta más real. Comparten canciones porque les gustan, porque tienen ese gusto en común, no porque intenten enviar mensajes escondidos. La elección de Stay de Gracie Abrams también tiene sus matices curiosos. Recordemos que Hobi conoció a Gracie en Lollapalooza y ella, además de ser fan de BTS, tiene a Jimin como su bias. ¿Sabrá Jungkook ese dato? Tal vez sí, tal vez no. Pero incluso si lo supiera, eso no cambia lo esencial, que eligió compartir la canción porque le gustó, porque la escuchó en algún momento y la disfrutó. Lo que a veces se olvida es que detrás de esas elecciones no siempre hay un mensaje para descifrar. Muchas veces es simplemente música y nada más. Lo que verdaderamente importa es lo que no se puede negar, los hechos. Jimin y Jungkook tomaron la decisión histórica de enlistarse juntos en el servicio militar. Nunca antes dos idols de su nivel habían hecho algo así, y eso habla de la confianza, del apoyo y de la unión que existe entre ellos. Y lo más bello es que los testimonios de sus compañeros soldados lo confirman. Siempre juntos, siempre riendo, siempre compartiendo. Cuando terminaron su servicio, incluso hubo quienes escribieron que estos shungs no han cambiado nada en un año. Esas son las pruebas reales, las que nadie puede manipular ni tergiversar. Personas que convivieron con ellos diariamente y que fueron testigos de su autenticidad. Por eso, cada vez que vuelven los rumores de separación, lo más sensato es recordar todo lo que ellos han demostrado. Estar ausentes de las redes no significa estar distantes en la vida real. Simplemente significa que están ocupados, que están trabajando en proyectos que requieren tiempo y concentración. En este momento, todos saben que están preparando el próximo álbum del grupo, y seguramente también llevan adelante otras actividades personales. Su silencio es señal de enfoque, no de problemas. Y si algo han mostrado siempre es que, tarde o temprano, vuelven a aparecer. Y cuando lo hacen, reaparecen con la misma complicidad y la misma unión de siempre. Cada persona puede elegir en qué creer, pero lo más sensato es prestar atención solo a lo que viene de ellos. No a rumores, no a especulaciones, no a historias sin pruebas, porque lo que han mostrado con sus propios gestos, con sus propias acciones, es mucho más fuerte que cualquier palabra inventada. Cercanía, cariño, complicidad, unión, lo demás sobra. Los dramas que algunos inventan solo generan sufrimiento innecesario. Y quienes eligen no caer en eso saben que lo que Jimin y Jungkook tienen está intacto. Al final, el amor y la conexión que comparten no necesitan explicarse demasiado. Se perciben en lo sencillo, en la música que disfrutan, en la risa que se escapa en un live, en la forma en que se buscan, incluso en los silencios. Su historia no se cuenta con grandes declaraciones, sino con pequeños gestos que, puestos uno al lado del otro, forman un todo inmenso. Y ese todo es lo que año tras año los mantiene unidos, más allá de rumores y de miradas externas. Así que, cuando vuelvan a desaparecer por un tiempo, recuerda, no significa que algo esté mal. Significa que están ocupados construyendo, creando, viviendo a su manera. Y cuando regresen, lo harán como siempre, juntos, trayendo sorpresas, música y momentos que solo ellos pueden compartir con esa naturalidad que los caracteriza. No te dejes llevar por el ruido, cree en lo que muestran, porque ahí, en lo que ellos mismos deciden dar a conocer, está la verdad de su historia.
Una historia que no necesita teorías, porque ya está escrita en cada gesto que los une. El nuevo video promocional de Epilogue, Young Forever, volvió a encender una herida que muchos preferirían ignorar. En ese clip, donde todos los miembros aparecen brevemente, Jimin no tiene ni un solo segundo en pantalla. Y no fue un error, no fue un simple descuido, fue algo intencional. Resulta frustrante ver cómo situaciones así se repiten, cómo se normaliza que justamente a él lo invisibilicen en materiales oficiales, y cómo buena parte del fandom decide pasarlo por alto solo porque se trata de Jimin. Es como si se negara su importancia, como si su lugar en el grupo no mereciera la misma visibilidad que el de los demás. Pero todos los miembros son pilares fundamentales. Todos sostienen la historia de BTS y ninguno merece menos. En este caso, la ausencia de Jimin duele todavía más porque se trata de Young Forever, una canción profundamente significativa para él. Jimin ha declarado en múltiples ocasiones que esa canción fue un refugio en sus momentos más oscuros, que le dio fuerzas cuando las necesitaba, que fue guía y consuelo. No es solo un tema más del repertorio, es un himno personal, un recordatorio de que la música puede salvar. Él mismo lo ha compartido con sinceridad en entrevistas, lo ha elegido como favorita en playlists e incluso decidió tatuar las palabras Young Forever en su piel, como si quisiera llevar siempre con él la promesa de que, pese a todo, la juventud, el sueño y la fuerza permanecen. ¿Cómo es posible entonces que justo a él, a quien esta canción tanto significa, lo excluyan de la pantalla en un video que celebra ese mismo tema? No es la primera vez que ocurre, y es precisamente por eso que se siente injusto. La falta de equidad no debería ser un patrón, porque lo justo es que todos tengan un trato balanceado, especialmente cuando cada miembro representa un pilar esencial. Pero con Jimin, los ejemplos de omisiones, de recortes, de silencios parecen repetirse. Y mientras tanto, quienes lo queremos vemos con dolor como su luz, que brilla por sí misma, muchas veces se ve opacada no por falta de talento o entrega, sino por decisiones externas. Él, que tanto se ha entregado al grupo y al ARMY, que ha sido siempre transparente con sus emociones, que ha mostrado su vulnerabilidad y su fortaleza a la vez, merece el mismo respeto y el mismo espacio que cualquiera.